24 de septiembre del 2013. Muy buenos días y bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. Hoy estaremos con Luis Fernando Torres, asambleísta, miembro de la Comisión de Justicia. En el congelador, la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Comunicación, mientras se negaron las medidas cautelares y se sigue aplicando la ley. Vamos a hablar sobre eso. También estará con nosotros Cristina Franco, miembro del Movimiento Católico Pro Familia Natural 14 millones. Vamos a revisar las declaraciones del Papa Francisco. Y además estará hoy con nosotros Mariana Payasco, la presidenta de la UNE, para hablar sobre el pago en los bonos del beneficio de la jubilación a los servidores públicos menores de 70 años. Revisaremos el plan del gobierno y las propuestas de los maestros. Y hasta altas horas de la noche, bomberos, militares, policías continuaban trabajando para sofocar el fuego en el Cerro Auqui, en el noroeste de Quito. El último reporte indica que el incendio aún continúa consumiendo la vegetación del lugar y en total son 11 incendios que se produjeron el fin de semana en la capital de la República. Miembros del ejército, policía y bomberos trabajaron hasta altas horas de la noche para sofocar las llamas que de a poco consumen el bosque. Darwin Sánchez ha trabajado 24 horas continuas tratando de apagar las llamas, pero cada vez se hace más complicado. Ya no tenemos de alcance como al punto que se está encendiendo y mucho peor a la parte inferior. Se logra enfriar esta parte para que ya no se avance a esta parte seca que se encuentra. Según el Comité de Operaciones de Emergencia COE, en Quito se han producido un total de 11 incendios, donde han trabajado un total de 1.260 personas. Se dispuso además 2 helicópteros con Bambi Packet para que ataquen las llamas. El incendio en el Auqui presenta varios puntos calientes con temperaturas que oscilan entre los 25 y 160 grados centígrados. El difícil acceso en esta parte de la montaña ha obligado a los miembros del cuerpo de bomberos a permanecer vigilantes para tempranas horas de la mañana continuar con sus labores. Los bomberos bordean todo el cerro. La cima del Auqui es su centro base y desde aquí planifican lo que será su trabajo. Fuego que espera ser apagado para así evitar que los pulmones de Quito se sigan consumiendo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días con todos. El viernes 28 de junio, Luis Fernando Torres presentó demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Comunicación. El sábado se cumplen 3 meses y hasta el momento lo único sustancial es que la Corte el 12 de julio negó las medidas cautelares que solicitó el demandante. Asambleísta, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Según el artículo 26 de la Ley Orgánica de Control Constitucional, las medidas cautelares tienen por objeto evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales o de derechos humanos. Y de acuerdo al artículo 29, las medidas cautelares deberán, dice claramente, ser ordenadas de manera inmediata y urgente. Esto es imperativo y no se hizo. ¿Estamos ante un caso de negación de justicia, acaso? Bueno, de conformidad con los artículos a los que usted se refiere y fundamentalmente el artículo 79 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, al momento de presentar la demanda solicité la suspensión de las normas impugnadas. Una vez que la Corte Constitucional admitió sin observaciones la demanda, negó el pedido de suspensión de las normas de la Ley Orgánica de Comunicación que fueron impugnadas. No dio mayores razones la Corte Constitucional. Hubiese sido interesante que dijera por qué no consideraba importante, urgente, el que se suspendieran esas normas. Sin embargo, al momento la Ley Orgánica de Comunicación se encuentra plenamente vigente. Algunas de sus normas son de aplicación inmediata, otras son en cambio de aplicación diferida. En unos casos se
necesita el reglamento y en otros casos se requiere que pase algún tiempo para que se conviertan en plenamente obligatorias. Por ejemplo, la norma de la Ley Orgánica de Comunicación que se refiere al registro de los medios no es de aplicación inmediata porque existe un tiempo dentro del cual tienen que registrarse los medios, y en otras, en cambio, se requiere de la expedición del reglamento que ahora está discutiendo el Consejo. De tal modo que frente a esta circunstancia, yo espero que la Corte Constitucional, habiendo pasado 3 meses desde que se presentó la demanda y prácticamente 2 meses desde que esta fue contestada por los demandados, ya tramite, abra no un término de prueba, sino más bien convoque a la audiencia correspondiente y finalmente dicte la sentencia. Es un tema urgente porque está de por medio el derecho a la comunicación, que fue transformado curiosamente en un servicio público prestado por los medios privados. Usted demandó la inconstitucionalidad de más de 50 artículos por la forma, debido a que jamás fueron debatidos por la Asamblea, entre ellos el que crea la Superintendencia de Comunicación, que nunca estuvo en ningún informe aprobado por la Comisión Legislativa Ocasional. Se incluyó esto el día de la votación simplemente, y próximamente, en los próximos días, se designará al superintendente. Ante este aplanamiento del régimen de derecho, ¿usted tiene alguna esperanza todavía en la Corte o es hora de acudir a las instancias internacionales? De las contestaciones que han sido presentadas en la Corte Constitucional, he podido ver que las mayores inconsistencias se encuentran en lo que tiene que ver con la inconstitucionalidad por la forma. Especialmente la contestación de la Procuraduría General del Estado en ese punto es bastante diminuta, no desarrolla el tema, y creo que obra así fundamentalmente la Procuraduría porque no tiene mayores argumentos como no tienen los otros demandados para poder demostrar que sí hubo efectivamente el segundo debate. La inconstitucionalidad por la forma es uno de los puntos más fuertes en la demanda y que ha sido de alguna manera evidenciado con las contestaciones que hasta el momento se han dado. En cuanto a la inconstitucionalidad de fondo, el debate se concentra básicamente en cuanto a la naturaleza misma del derecho a la comunicación. Yo sostengo que este es un derecho y no puede ser a la vez un servicio público prestado por medios privados. Y otro de los temas trascendentales tiene que ver con la tipificación o establecimiento de las innumerables infracciones administrativas y las desproporcionadas sanciones administrativas que se establecen en la ley. La Corte Constitucional tiene indudablemente un corto tiempo más para tratar el tema y yo no quisiera adelantar por ahora que existe ya una denegación de justicia, pero esperaría que la Corte Constitucional, inclusive una vez que se presentó otra demanda por algunos juristas y ciudadanos del país, cuanto antes atienda la que yo presenté y podamos los ecuatorianos tener un resultado final. Si es que indudablemente la Corte demora, se abre el camino expedito para poder acudir a la justicia interamericana, primero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y finalmente, primero a la Comisión y finalmente a la Corte Interamericana. En efecto, porque según las reglas del sistema interamericano, es la Comisión la que le demanda a la Corte a un Estado por el incumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces correspondería esto ante la Comisión, porque aparentemente aquí hay una estrategia, digamos, de demorar las cosas, especialmente sobre estos artículos que jamás fueron debatidos ni discutidos, que se introdujeron la última noche de la votación. Entonces resulta que la Corte ha tardado 10 días hábiles para negar las medidas cautelares sin dar ninguna explicación, y como esto es inapelable, pues ahora, aparte de eso, en 86 días desde que presentó la demanda, ¿qué ha hecho la Corte? O sea, ¿cuándo recibió las respuestas de la Presidencia, de la Asamblea, de la Procuraduría? ¿Y qué ha pasado con eso? Bueno, el camino para poder llegar a la Corte Interamericana pasa previamente por la Comisión Interamericana. Uno de los requisitos básicos que establece el sistema interamericano es que se agoten las instancias nacionales o que se demuestre que las instancias nacionales están simplemente cerradas. En ese caso se puede ir a la Comisión Interamericana y es la Comisión la que presenta, si admite indudablemente el caso, a la Corte Interamericana la demanda correspondiente. En el caso de los 57 legisladores que fuimos injusta, ilegal e inconstitucionalmente destituidos el año 2007, ocurrió lo que normalmente sucede en estos casos. Los hechos se consuman, pasa el tiempo y cuando los hechos se han consumado prácticamente es tarde ya lo que pueda
hacer, es tardío lo que puede hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con la ley de comunicación está ocurriendo algo parecido. La ley se aplica. Bueno, pero no es tardío si toman medidas cautelares, o sea, sí puede tomar acciones. En el caso del Universo tomó medidas cautelares. Aquí hay una ley que recién se está comenzando a aplicar, que hay órganos como la superintendencia que todavía no está en funcionamiento, es decir, que todo está dado desde el punto de vista jurídico para que justamente haya medidas cautelares que todavía no han sido respondidas las que ha solicitado el otro demandante. En definitiva, eso es claro, y por mucho que se demore, hay un límite para la demora, y por eso es que la Comisión Interamericana tiene esos instrumentos a su disposición para que no esto se dilate y que llegue a la Corte extemporáneamente. Sí, como usted muy bien indica, la Comisión Interamericana puede efectivamente establecer medidas cautelares. Mire usted en el caso del Yasuní ITT, no Yasuní ITT, sino las medidas cautelares Sarayaku, y luego las observaciones que hizo precisamente sobre los pueblos no contactados significaron que sea la propia Comisión la que en ejercicio de sus competencias puede en un momento dado establecer un tipo de medidas cautelares. Si se demuestra la evidente, flagrante vulneración de derechos, indudablemente que esa es una posibilidad. Sin embargo, frente a hechos consumados, inclusive las medidas cautelares de un momento dado son tardías. El momento en que se integre completamente el cuadro de mando que establece la Ley Orgánica de Comunicación para ejercer el control y monitoreo sobre los medios, cualquier medida cautelar va a tener algunas dificultades para ser aplicada, porque ya se habrán generado derechos subjetivos para aquellos que han sido indudablemente designados. Ahora, hablando de medidas cautelares y respecto a los pueblos no contactados, y pasando a otro tema, usted ha propuesto que la resolución de la Asamblea declarando de interés nacional la explotación petrolera en el Yasuní sea sometida a referéndum. O sea, ¿en qué se diferencia esta consulta que usted propone de las otras que han sido propuestas por la oposición? Bueno, en este punto quiero ser claro, lo dije en el debate el día viernes en la Asamblea, la consulta prelegislativa está cerrada, básicamente porque el proceso se encuentra dentro de lo que prescribe el artículo 407 de la Constitución, no tanto porque la medida que va a adoptar la Asamblea no sea una medida legislativa, es básicamente porque cuando el presidente de la República envió su pedido a la Asamblea, se cerraron las demás consultas, especialmente la prelegislativa. Lo otro, la consulta que quieren varios grupos sociales realizar y llevar adelante tiene muchos obstáculos. La Corte Constitucional hasta ahora no califica la pregunta. Si la llegara a calificar, tienen que recolectar firmas. Si triunfara el sí, nada ocurre porque el artículo 407 tiene ya una regla constitucional. Sería prácticamente un saludo a la bandera o una decisión de orden moral. En cambio, si la Asamblea responsablemente, luego de tomar la decisión que le corresponde, consulta al pueblo ecuatoriano mediante una consulta popular ratificatoria, realmente estaríamos dentro de lo que la Constitución prescribe y sobre todo resolviendo que si la explotación del Yasuní ITT se va a hacer, se la haga con una consulta, con el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano. Por ello he pedido que el camino, el único que en este momento existe, es el de la consulta ratificatoria que tiene que ser promovida por la propia Asamblea Nacional. Luis Fernando Torres, gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi. En breve vamos a estar con Cristina Franco del Movimiento Pro Familia Natural y lo dicho por el Papa Francisco sobre el rol de la Iglesia frente al matrimonio gay y al aborto. Ya regresamos, que es nuestra sintonía. No hay que temer a los que tienen otra opinión, sino a aquellos que tienen otra opinión, pero son demasiado cobardes para manifestarla. Lo dijo Napoleón, emperador francés. Son las 7:20 de la mañana. Recientemente el Papa Francisco concedió una entrevista a Antonio Spadaro, el director de la revista La Civiltà Católica de la Compañía de Jesús, un encuentro en el que se le planteó el rol que debe tomar la Iglesia. El Papa Francisco reconoció que las iglesias más jóvenes corren el peligro de sentirse autosuficientes y las más antiguas de querer imponer a los jóvenes sus modelos culturales. Pero el futuro, dice el Papa, se construye unidos. Cristina Franco, miembro de la Movilización Ciudadana 14 Millones, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Usted es una joven que defiende la doctrina social de la Iglesia. Al Papa Francisco nuevamente le han preguntado sobre los divorciados vueltos a casar, sobre las parejas homosexuales y otras situaciones. Y ante eso, el padre contestó que la religión tiene derecho de expresar sus propias opiniones al servicio de las personas, pero Dios en la creación nos ha hecho libres, que no es posible una injerencia espiritual en la vida personal. ¿Cómo se debe aplicar eso?
el Papa Francisco, con esta maravillosa entrevista que ha dado, justamente ha ratificado el mensaje central del Evangelio, que es acoger a todos los hombres, teniendo misericordia con ellos, y nos ha recordado más bien en la forma de dar el mensaje, mas el fondo sigue siendo el mismo. Esta forma debe ser, como lo ha hecho la Santa Madre Iglesia, salir al encuentro, para luego sanar las heridas y para luego proponer la verdad del Evangelio. El Papa contaba que en Buenos Aires recibía cartas de personas homosexuales y a los cuales les llama como verdaderos heridos sociales, porque dicen que sienten que la Iglesia siempre les ha condenado, pero que la Iglesia no quiere hacer eso, dice el Papa. Últimamente, también en el debate sobre los derechos de los homosexuales en nuestro país, hemos visto ofensas de parte y parte. La Iglesia puede criticar la homosexualidad en sí, pero a la persona homosexual, el Papa dice, yo no soy quien para juzgarla. El mensaje sigue siendo el mismo: ser misericordia para con todos los hombres, acogerlos para sanar las heridas. Justamente la Iglesia ha tratado de hacer esto. Hay una pastoral encargada de trabajar y acompañar, y siempre y cuando, pues, dentro de las reglas y la verdad que propone el Evangelio, que es la castidad llamada para toda persona soltera. Pero ¿no cree que de alguna manera no se está practicando tanto aquello que no solamente dice el Evangelio, sino que ha expresado ahora el Papa? Es decir, el ver con esa misma misericordia, esa unión a la que se refiere el Papa, de no juzgar a quienes piensan diferente o tienen una opción distinta a la suya. Yo creo que nuestra propuesta, en 14 millones específicamente, ha sido el planteamiento de la familia, el planteamiento de la defensa de la vida y la familia, no un ataque. No nos ha visto usted quemar llantas o no nos ha visto tirando piedras, antes bien confrontar las ideas, y la persona o la institución que ha tergiversado quizás la forma de comunicar el mensaje, yo creo que es un buen momento para replantearnos sobre esta forma de transmitirlo, siendo y conservando el fondo. El Papa lo ha dicho: yo soy hijo de la Iglesia y por lo tanto no he dicho nada contrario al catecismo. Las enseñanzas de la Iglesia, decía el Papa, sean dogmáticas o morales, no son todas equivalentes. Una pastoral misionera no se obsesiona por transmitir de modo desestructurado un conjunto de doctrinas para imponerlas insistentemente. Decía el Papa también que tenemos que encontrar un nuevo equilibrio, porque de otra manera el edificio moral de la Iglesia corre peligro de caer como un castillo de naipes, de perder la frescura, el perfume del Evangelio. ¿A qué cree usted que se refiere el Papa con este nuevo equilibrio en temas en que quizás a muchos ha separado de la Iglesia? Esto es muy bonito y definitivamente tenemos que volver a rever y plantearnos la forma como ha estado dándose el mensaje. El primer mensaje es esta Iglesia que sale al encuentro para luego acoger al hermano y sanar las heridas. Particularmente tengo una amiga que es divorciada y trabaja dentro de la Iglesia, se la integra y participa de los proyectos de acción social de la Iglesia y no se ha sentido para nada marginada. A veces pensamos que la Iglesia margina o condena, y yo creo que es momento de replantear esta forma, porque no lo ha hecho. El mensaje integrador es muy positivo y nos llena también de esperanza, de salir al encuentro del hermano para llamar a todos y proponer esta verdad que es tan bonita. Ayer hablábamos aquí en Contacto Directo con nuestros invitados sobre los embarazos en adolescentes, pues Ecuador tiene la tasa más alta en la región andina. Cuando desde el Ministerio de Salud Pública hablan de planificación familiar, están incluyendo el tema de las pastillas anticonceptivas para adolescentes. ¿Por qué ustedes creen que esta no es la manera de evitar embarazos no deseados en jóvenes de 14, 15, 16, 17 años, si esos embarazos igual están ocurriendo? Definitivamente la campaña empieza en casa. La familia hay que fortalecerla. Aquellos valores que inculcan los padres como primeros educadores de sus hijos. Existe en la actualidad un reglamento efectivamente que distribuye anticonceptivos cuyo finalidad es evitar los embarazos precoces. Nosotros consideramos que la mejor campaña es la basada en el amor, en la educación, en la transmisión de valores de los hijos y también justamente trabajar en conjuntos, unidos. Son píldoras que evidentemente son
una carga hormonal para las niñas. Estas pastillas están siendo distribuidas en los subcentros de salud y no podemos, sin autorización de los padres. Entonces, nuestra propuesta justamente es la defensa de la familia. Hay muchos padres que están preocupados por esto y quieren dialogar con quien ha emitido el reglamento, con todas las autoridades, para hacer en conjunto pues una campaña integradora de valores donde los padres también tengan voz. ¿Las tasas de muerte materna responden en nuestro país a embarazos no deseados o abortos inseguros? Según la Academia Ecuatoriana de Medicina, la penalización del aborto no ha disminuido el número de abortos practicados, sino que los ha hecho más inseguros. ¿Cuál sería la salida entonces? ¿Despenalizarlo o cuál es el camino? El Papa Francisco también lo ha dicho en declaraciones antes y después. El aborto nunca va a ser la solución y toda vida es sagrada, tanto de la mujer como de la niña, el niño o la niña que lleva en el vientre. Este mensaje debe quedar muy claro, porque el aborto efectivamente no disminuye las tasas de embarazos. Nosotros hemos visto como reflejo lo que sucede en España, donde entra el aborto por violación y luego se aborta por la salud emocional de la mujer. Esto puede ser por estrés también, y esto causa devastadoras consecuencias a las mujeres. Nosotros trabajamos con ellas, acompañándolas cuando están pensando en abortar, y les decimos que lo importante que es la vida sagrada de un ser inocente, de un ser que también tiene el derecho a vivir. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Educar en valores. No podemos proponer algo para tapar como un parche y como una superficie. Tenemos que ir al fondo de la situación, ver qué es lo que pasa en la familia para fortalecerla y luego llevar esta esperanza de que sí se puede disminuir, como en otras ciudades, como en Chile también ha sucedido, sin necesidad de un aborto legal. Cristina Franco es miembro de la movilización 14 millones, acompañándonos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 7:28, pausa y en instantes estaremos con Mariana Pallasco. El pago de la jubilación de los servidores públicos con bonos del Estado. ¿Qué proponen los maestros? Regresamos, quédese con nosotros. Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para criticarlo? Lo dijo el Papa Francisco. Mediante decreto ejecutivo número 99 de septiembre 2, el presidente de la República reformó el reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público en el sentido de que si no existiera disponibilidad presupuestaria suficiente, se pague el 100% en vez del 50% con bonos del Estado el beneficio de la jubilación a los servidores públicos, excepto policías y militares, según dispone el artículo 129 de dicha ley. El presidente explicó el sábado pasado la aplicación de esta reforma. Veamos lo que explicó el presidente Correa. Y como antes se salía con una mano adelante y otra atrás, y ahora se sale con 5 salarios básicos por año trabajado a partir del 5º año, fácilmente alguien de 65 años, 62 años, puede salir con $40,000. Entonces tenemos lo que nunca no se hizo en décadas, todo el mundo quiere hacerlo ahora. Tenemos como decenas de miles de solicitudes de jubilación que suman más de $400 millones, pero no podemos pues de golpe jubilar a todos los que buscan jubilarse. Entonces, los mayores de 70 años tienen el dinero efectivo. Los menores de 70 años que ya quieren jubilarse, pues se les pagará en bonos. La tasa de interés varía, presidente. Hay bonos a 5 años para los de 65 años del 5,07%, y para las personas que tienen bonos a 10 años, que son los que van a tener 60 años de edad, es del 6,5%. Ya, entonces pongamos el primer caso, 5%. ¿Qué banco les paga por sus depósitos 5%? Claro, si quieren vender los bonos para obtener liquidez, van a venderlos con un descuento. Pero el que quiere obtener liquidez, me preguntan a mí, el mejor negocio, si recibí $40,000 de jubilación en bonos, solo por intereses al 5%, esos son $2,000 anuales, poco menos $200 mensuales. Yo prefiero tener mis bonitos y después de 5 años en un caso y en 10 años en el otro, recibir los $40,000 en efectivo. Está con nosotros Mariana Pallasco, presidenta nacional de la UNE. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, don Alfredo, muchísimas gracias por la oportunidad. Buenos días, ecuatorianos y ecuatorianas. En este proceso de jubilación que tenemos. A ver, en este proceso de jubilación ha tomado su tiempo desde que se expidieron la Constitución y la ley. Ahora, finalmente hay un plan presupuestario cuatrianual. ¿Cuáles son las observaciones puntuales de los maestros sobre este plan del gobierno?
Bueno, tenemos dos preocupaciones esencialmente. La una es el perjuicio, violación e incumplimiento que el Estado, entiéndase Estado, Gobierno Nacional, Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Laborales, viene cometiendo en contra de los trabajadores del sector público y esencialmente en este caso con los maestros y maestras. Recordarle al presidente de la República que no es que se salía con una mano adelante y otra atrás. Gracias al gremio, a la Unión Nacional de Educadores, los maestros siempre han tenido un incentivo de jubilación. Lo que logramos fue en el 2008 que con huelga de hambre en Montecristi constara hoy un incentivo, responsabilidad del Estado, que alcanza alrededor de $47.700 para este año 2013. ¿Cuál es la segunda preocupación? Que de manera solapada, camuflada, el decreto 99 con firma del presidente Rafael Correa hoy está obligando a jubilar a los maestros y maestras y a los trabajadores del sector público a los 70 años, porque serían los únicos que recibirían el beneficio en efectivo y como corresponde y manda la Constitución. ¿Cuál es la preocupación esencialmente que hoy tenemos? En el Ministerio de Educación se registran 17.276 educadores, trabajadores de la educación para jubilarse. Según la planificación cuatrianual, $822 millones se asignarían para 4 años la jubilación. ¿Qué significa qué cosa? Que lograrían jubilar alrededor de 13.726 trabajadores del sistema educativo, pero no han tomado en cuenta que de estos 17.000, 12.081 tienen entre 60 y 65 años, es decir, los únicos que recibirían en efectivo son alrededor de 3.000 trabajadores dentro del sistema educativo, sin tomar en cuenta otro elemento, que de ahora, aquí a eso es la 4 mayoría, años... pero no se comprende lo del 100% todos los años. Tengo entendido que solo es el primer año y luego va subiendo 10%, 20%, 30% hasta el cuarto año. Y el pago en bono. No, según la planificación del Ministerio de Educación, establecerían que para el 2014 jubilarían alrededor de 4.231 maestros, al 2015 4.747 maestros, al 2016 4.748 maestros, que significaría cubrir los 822 millones que tienen de planificación cuatrianual, es decir, 200 millones por año. Lo que no han tomado en cuenta y es de preocupación para los maestros y maestras es de que al diciembre de este año se incrementarían 4.900 maestros que ya cumplirían los 30 años de servicio y 60 de edad, que es el requisito de la Ley de Seguridad Social. Al 2014 5.000 más, al 2015 6.000 más, al 2016 7.644 más, es decir, se sumarían 24.839 docentes que cumplen ya con el requisito que manda la Ley de Seguridad Social. La preocupación esencialmente es la siguiente: con esta forma y con el decreto lo que están haciendo es obligando a cumplir los 70 años de edad a los trabajadores para poderse jubilar. ¿Qué tipo de bonos están entregando a los maestros y maestras? Esto es algo que nosotros exigimos que se revea, que se cambie. Bonos. ¿Pero qué es lo que proponen ustedes respecto a los bonos? Porque hay una propuesta de Juan José Casteló, que es el presidente del Fondo de Cesantía de los Maestros, que dice, él sugiere que los compre el BIES, el banco del BIES. En primer lugar, reducir las condiciones que perjudican estos bonos en el mercado de valores. Primero, reducir el tiempo. Están emitidos para 5 a 10 años. Nosotros planteamos de que se sostenga en 5 años. ¿Por qué razón? Porque los maestros que se jubilarían hoy con 60 años podrían a los 65 años de edad poder cobrar su bono. Si no, tendrían que esperar 10 años, es decir, cumplir 70 años para poder cobrar su bono. Solicitamos que la tasa de interés, que es de 5.07%, se incremente por lo menos a la tasa dentro del mercado de valores, porque significaría, como muy bien lo decía el presidente de la República, menos de $200 mensuales durante el tiempo que tendría que esperar a hacerse efectivo el bono. Que estos bonos sean transables o negociables en las entidades financieras públicas, es decir, que el BIES, los bancos que hoy están intervenidos o son parte del sistema fiscal puedan asumir, comprar estos bonos, porque lamentablemente así como están emitidos no sirven ni de encaje, ni de garantía, ni para pago de deuda. Los maestros y maestras, los servidores del sistema educativo, son al igual que el resto de trabajadores en el país,
son personas que tienen deudas, son personas que quieren hacerse de una deuda para comprarse una casa, para lograr sobrevivir de manera decente y digna, y eso significa que estos bonos puedan servir para que vayan de encaje, de garantía o de pago de deudas, que el BIES también pueda comprar estos bonos. Caso contrario, significarían unos bonos exageradamente castigados dentro del mercado de valores, que significarían un castigo de entre 17 a 30%, es decir, no podría, en el caso de que podrían venderlos, se reduciría de $8,000 a $15,000 menos del incentivo, es decir, de los $47,700. O sea que lo que ustedes plantean en definitiva es que no se trata de un incentivo, sino más bien de un desestímulo, de que al establecer que a partir de los 70 años se recibe todo en efectivo, quienes tengan menos desistan de jubilarse para no caer en esto, o esa jubilación antes de los 70 también es obligatoria o siempre queda como voluntaria, porque el ministerio la llama anticipada, pero anticipada es una forma ficticia de llamarla. Anticipada es totalmente erróneo llamarla, es totalmente ilegal llamarla. Los maestros y maestras que están hoy registrados en el sistema cumplen con los requisitos de ley de seguridad social, 30 años de servicio y 60 años de edad. Tienen pleno derecho a recibir su incentivo como corresponde. Para eso se lucha, para eso se conquista derechos laborales que hoy pretenden ser perjudicados por parte del Estado. Insistimos, hoy los maestros y los trabajadores en el sector público, alrededor del 60%, han rebasado los 50 años de edad y más de 20 años de servicio, es decir, estamos enfrentando un proceso de renovación generacional y el Estado tiene la responsabilidad de que esos trabajadores tengan condiciones adecuadas de retiro. El presidente de la República se olvida de que hoy los trabajadores en el sector público, incluidos los maestros, mayoritariamente mujeres trabajadoras, hoy quieren, aspiran, están desesperadas por jubilarse, desesperados por jubilarse, por el pésimo ambiente laboral, por la sobrecarga laboral, 8 horas reloj que ha significado la debacle en salud ocupacional de los maestros. Esa es la desesperación que tienen los trabajadores por irse del sistema, pero también hay derechos que se han conquistado y exigimos que se cumplan con plenos beneficios. El Estado debe definir presupuesto para aquello. Precisamente el decreto ejecutivo del presidente Rafael Correa 099 reforma el inciso segundo del artículo 288 de la LOCEP, porque hoy no cuentan con presupuesto. Esta es la verdadera razón por la cual determinan un perjuicio gravísimo a los maestros y maestras y a los trabajadores dentro del sistema público. No hay presupuesto y eso lo han dicho. Pero también eso consta exactamente en el decreto, que en caso de disponibilidades presupuestarias se paga con bonos. En todo caso, ojalá que haya algún entendimiento. Mariana Pallasco, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi, tenemos que despedir. Cerramos así Contacto Directo. A ustedes gracias, su sintonía. Mañana nos volvemos a encontrar. Así es, mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.